Y esta noche nos acompaña el presidente del Consejo Directivo del Seguro Social, Paul Granda, con quien hablaremos en los próximos minutos sobre cómo marcha este proceso de diálogo dentro del acuerdo nacional convocado por el gobierno. Señor presidente, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Telediario. Un gusto. Gracias. Bueno, para arrancar la entrevista, entendemos que este proceso del diálogo dentro del acuerdo nacional está establecido, enmarcado en 3 fases. Una primera fase que se debe cumplir durante este mes de junio y agosto y cuyo objetivo es intercambiar información en torno a los temas de la seguridad social. ¿Cómo marcha el desarrollo de esta primera fase? Bien, hemos avanzado significativamente. Aquí es vital, por ejemplo, los estudios actuariales que ya están siendo sometidos a un proceso de evaluación, de fiscalización, que así lo determina la ley. Y la idea es que todos los ecuatorianos y ecuatorianas en todo el territorio, tal cual como se planteaba desde el Seguro Social Campesino, puedan tener la misma información, el mismo diagnóstico sobre la situación del Seguro Social. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de ese diagnóstico, evidentemente debemos sentarnos en una serie de mesas de trabajo en donde se lleguen a acuerdos y consensos sobre el tema de la sostenibilidad de la institución. Serán 9 mesas las que se cumplirán durante estos meses, de junio a agosto, para intercambiar información en torno a la condición del Seguro Social. Así es. Como usted decía, la primera fase es la fase de información, de diagnóstico, es decir, que todos tengamos la misma línea de base, la misma información. Segundo, entramos en un proceso de acuerdos, de consensos, que será producto de ese diagnóstico. Acuerdos, consensos sobre temas y tópicos que se definan precisamente en esa primera fase. Eso será entre octubre y noviembre, ¿no? Octubre y noviembre. Y luego la suscripción del acuerdo nacional. Este es un proceso, vale la pena decirlo, que ya se lo ha venido desarrollando en otros lugares del mundo. Es decir, el tema de la seguridad social y el tema de su sostenibilidad no es un tema nuevo. El Ecuador no es la excepción, pero debemos hacerlo con prontitud y sobre todo con responsabilidad. Hemos hecho un llamado, y esto vale la pena decirlo, a todos los ecuatorianos, fundamentalmente afiliados, a jubilados, a los empresarios, a los trabajadores, para que nos sentemos en esta mesa de trabajo con responsabilidad, que dejemos de lado los intereses particulares, incluso las posiciones particulares, para discutir sobre un tema de tanta trascendencia como la seguridad social. No se olvide que la seguridad social es un tema que tiene relación con un principio que es fundamental para la democracia, que es la solidaridad. Claro, solidaridad y libertad son principios fundamentales en la democracia y el Seguro Social expresa efectivamente el primero. Claro que sí, y dentro de este acuerdo lo importante además es tener una predisposición al diálogo y transparentar esta información finalmente para poder avanzar en los acuerdos eventuales. Y definir política pública, que eso es otro tema que, déjeme decirle, como representante del presidente Lenín Moreno en el Consejo Directivo del Seguro Social, conozco que en otros ámbitos se están desarrollando estos procesos de diálogo. El Ecuador necesita definir política pública, definir políticas de Estado que nos permita proyectarnos hacia el futuro, es decir, que nos permita pensar en el Ecuador de los próximos 10, 20, 30 años, en donde existan temas como por ejemplo el de la seguridad social, en donde esa política pública ya defina cuál es el camino a seguir y no estemos a expensas de un manejo político y peor en un manejo politiquero. Bueno, en esta primera fase que se está llevando a cabo este proceso de diálogo dentro del acuerdo nacional, usted ha mencionado que se están ya llevando a cabo la revisión de los estudios actuariales del IES. ¿Qué es lo que están reflejando esos estudios? Bueno, vamos a terminar con los estudios actuariales y con su evaluación, con su fiscalización. Son auditorías que determinan que la ley, digamos, de obligatorio cumplimiento, y ahí veremos cuáles son las cifras. Evidentemente, ya tenemos señales, por ejemplo, en el fondo de pensiones, de que hay un déficit actuarial. Ok, se ratifica ese tema. Eso nos obliga, si no quiero plantear el monto para que seamos precisos y no generar especulación, eso refleja de que debemos tomar decisiones que permitan generar la sostenibilidad, por lo menos del fondo de pensiones. No se olvide que en estos últimos años hemos desinvertido del banco, es decir, hemos utilizado nuestros ahorros para cubrir las pensiones de los casi 570,000 ecuatorianos que reciben una pensión jubilar desde el Seguro Social. Entonces, esa tendencia ya hemos revertido y eso es una buena noticia para el país. En este año prácticamente no hemos desinvertido recursos del banco. En estos últimos 5 meses hemos controlado el gasto, hemos sido absolutamente rigurosos en materia de la inversión y en materia del gasto que desarrolla nuestra institución, y no solamente eso, fue determinante el 40% que el Estado ya le está entregando al Seguro Social, y que de alguna forma ha logrado eso contener, digamos, esa desinversión que se venía desarrollando en los últimos años. ¿Ya hay una postura desde el Consejo Directivo del IES sobre cómo o qué alternativas tener en cuenta para poder superar ese déficit que actualmente existe en el fondo de pensiones?
Bueno, lo que le decía, el 40% ayuda, pero eso no necesariamente garantiza la sostenibilidad. Por eso es necesario que en el acuerdo se definan esas políticas, esas acciones para garantizar la sostenibilidad. Pero esta es una línea de actuación con una perspectiva de largo plazo, el acuerdo nacional. No se olvide que hay otras líneas de actuación que son las del corto y mediano plazo que ya venimos implementando. Exactamente, eso quiero ir. Acciones inmediatas que se han asumido por parte del Consejo Directivo. Así es. Por ejemplo, en materia de salud, estamos ya implementando un modelo de gestión en materia de salud que no existía, en donde estamos priorizando la atención de primer nivel. ¿Cuál es la atención de primer nivel? Las enfermedades básicas, esas enfermedades como una gripe, un dolor de cabeza que deben ser atendidos por nuestro sistema y que nosotros no tenemos la fuerza suficiente o no tenemos la estructura suficiente para hacerlo. Hemos lanzado ya un proyecto que lo hemos denominado ProSalud, de primer nivel, y también incluimos ahí una serie de mecanismos y estrategias de prevención. Entonces ya tenemos un proyecto piloto en Azuay, hemos iniciado el proyecto piloto en Chimborazo, vamos a seguir incrementando la presencia del resto de provincias hasta llegar a las provincias grandes como Pichincha y Guayas, de tal manera de que mejoremos la atención médica que estamos prestando a nuestros afiliados. ¿Y han tenido ustedes un estimado de cuántos afiliados están siendo beneficiados con estas acciones inmediatas que se están tomando? Bueno, es en su integralidad. Como decía, el proyecto piloto en la provincia de la Azuay, el proyecto se ha extendido ya a la provincia de Chimborazo y seguiremos en estas próximas semanas incluyendo a más provincias en donde atenderá la globalidad de nuestros afiliados. Claro, las otras acciones finalmente se deberán asumir a mediano, largo plazo y son acciones y medidas de fondo, ya que están encaminadas a atender los problemas estructurales del IES. ¿Cuán viable ustedes ven que finalmente este proceso del acuerdo nacional pueda lograr superar los déficits, los problemas que se presentan en la seguridad social del país? Nosotros tenemos obviamente la esperanza de que en este acuerdo nacional confluyan todos los actores vinculados con la seguridad social, todas las fuerzas políticas inclusive. Ese es el camino que hemos trazado y creemos que es la oportunidad para sacar adelante esta institución y garantizar su sostenibilidad pensando no ahora, como le decía hace un momento, sino pensando en las próximas décadas, en las próximas generaciones, que puedan contar con su pensión jubilar, que puedan contar con un buen servicio del sistema de salud del Seguro Social y efectivamente lograr los objetivos institucionales como se han planteado. Yo lo veo con optimismo, lo veo con positivismo, pero es necesario voluntad. Y esa voluntad implica desprendimiento, es decir, que todos quienes acudan a estas mesas de diálogo, a estas mesas de acuerdo por la seguridad social, efectivamente tengan la voluntad política, la voluntad, yo diría incluso pensando en perspectiva, en futuro, de lograr los acuerdos necesarios para la sostenibilidad. Bueno, sin duda el tema de la seguridad social es un tema de interés nacional, que a muchas personas les interesa, lógicamente, y van a esperar una participación dentro de esas mesas que va a llevarse a cabo en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas. ¿Será una convocatoria pública para que participen todos los sectores? Un poco cuál es la dinámica o el mecanismo que se ha definido en torno a este proceso de diálogo. En este momento estamos nosotros en una fase de mapeo de actores, de ese primer contacto que yo lo vengo desarrollando prácticamente desde el mes de febrero, con las fuerzas políticas, con los actores involucrados. Estamos repotenciando esa acción de tal forma que todos seamos parte de este proceso. Luego vendrá la fase de información, como le decía, que esperamos inicie no más allá de un mes, y en esa fase de información vamos a estar en el territorio, es decir, en todas las provincias de la República, de tal manera que todos tengan una oportunidad de ser parte de este acuerdo nacional. Y queremos implementar un conjunto de acciones que tienen que ver con medios virtuales para que cualquier ciudadano desde su casa, desde su lugar de trabajo, pueda participar activamente del acuerdo nacional. Bueno, este es un proceso en el que deben participar todos los actores de la seguridad social, afiliados, jubilados, trabajadores, empleadores, la sociedad civil en su conjunto y sin duda a partir de todos sus aportes poder construir las propuestas pensando en una seguridad social a futuro. Así es, ese es el objetivo, garantizar la sostenibilidad y permítame utilizar esta frase que se suele utilizar cuando se mira hacia adelante, es decir, que las futuras generaciones como las actuales reciban una pensión jubilar digna, que las futuras generaciones como las actuales puedan tener un servicio de salud que efectivamente les permita garantizar una vida con bienestar. Entonces ese es el objetivo, yo creo que estamos por el camino correcto. Obviamente la tarea no es fácil, es una tarea compleja, difícil, pero yo estoy seguro, los ecuatorianos hemos demostrado en diferentes ámbitos que tenemos capacidad de trabajar en equipo, que tenemos la capacidad de trabajar unidos. Esta es una causa que nos debe unir. La seguridad social, insisto, es igual a solidaridad.
La solidaridad más libertad es democracia. Entonces es imprescindible que en este ámbito despoliticemos la discusión, sino más bien seamos duros, fuertes con el problema, garanticemos la sostenibilidad y tengamos la capacidad de construir entre todos ese acuerdo nacional. No quisiera terminar esta entrevista sin preguntarle cuál es el rol de los representantes de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, dentro de este proceso. Ellos nos están asesorando, ellos han conducido ya proyectos, han asesorado proyectos de acuerdos nacionales en otros países del mundo. Es vital conocer su experiencia. Creo que además de eso nos permite tener una visión objetiva desde afuera, que siempre ayuda, digamos, para los procesos nacionales, y ese es el rol fundamental que ellos están cumpliendo, de asesoría, de acompañamiento y sobre todo de ir conduciendo el proyecto de manera adecuada. Pero déjeme decirle una cosa importante sí, también, claro que sí. Digamos, la sostenibilidad de la seguridad social, porque son buenas noticias para los ecuatorianos y ecuatorianas, ha hecho que dirijamos ya la estrategia de posicionamiento y de colocación de recursos de nuestro banco. Ese banco al que le quitábamos plata para cubrir el fondo de pensiones, hoy está colocando plata, está colocando recursos para las familias de nuestros afiliados. Hemos colocado al día de hoy, o al mes de mayo, con corte mes de mayo, 1.030 millones de dólares entre préstamos quirografarios e hipotecarios. En préstamos hipotecarios hemos hecho ya más de 6.000 operaciones que implican una inversión de casi 300 millones de dólares, y en créditos hipotecarios cerca de 1.000 millones de dólares de colocación, con operaciones ya, más de 1.000 millones de dólares en colocación, con cerca de 1 millón de operaciones. Es decir, estamos dando ese giro que nos permita garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y que los ciudadanos sientan que tienen un seguro social más cerca. Claro, no solamente se genera una dinamización económica de la seguridad social, sino de la economía del país de forma general. Así es vital el rol que cumple nuestro banco, el Banco de los Afiliados, el Banco de la Seguridad Social, y precisamente hemos reconducido, hemos reorientado la visión estratégica de nuestra institución. Todo esto en su conjunto va a permitir recuperar la legitimidad del seguro social, que los ecuatorianos vuelvan a confiar en la seguridad social y que confíen en que se está conduciendo los destinos de esta institución con una visión técnica, pero sobre todo de futuro. Muy bien, gracias, presidente. A usted. Y éxitos en el acuerdo, ¿no? Gracias. Un trabajo intenso que tienen que cumplir. Agradecemos a Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ofrecernos una explicación y una ampliación del trabajo que se está llevando a cabo desde esta entidad en torno al acuerdo nacional convocado por el gobierno del presidente Lenín Moreno. Es momento de una pausa. Regresamos en breve con más noticias. Sigan con nosotros.